¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Emerson Zárate. En esta vez vamos a ver unos pequeños arpegios como estos, ¿no? Estos arpegios de repente nos van a servir para hacer algunas introducciones antes de tocar una canción o de repente para terminar una canción, ¿ya? Entonces vamos a dividir en dos partes. Una de estas va a ser, de repente les puede servir para empezar un tema. Pueden empezar con esto, ¿no? Entonces las posiciones que vamos a optar van a ser estas. Empezamos con la primera. Nos ubicamos en el traste 4 de la primera cuerda con el dedo índice. Luego vamos con el dedo anular en la segunda cuerda en el quinto traste y el dedo medio en el quinto traste, pero en la tercera cuerda. Entonces tocamos en este orden. Solo hacemos primera, segunda, tercera dos veces en cada arpegio que vamos a hacer, ¿no? Ese es el primero. Siguiente, primera cuerda, traste 2, segunda cuerda, traste 4 y tercera cuerda, traste 3. Está fácil. Y la última va a ser en la primera cuerda están sueltas 0, segunda cuerda, traste 2 y tercera cuerda, traste 1. Entonces combinamos los tres, empezamos de abajo. Y ya puedes empezar, ¿no? Ahora, el siguiente grupo de arpegios que vamos a hacer va a ser ya también para de repente para desenlaces, ¿no? Para finales. Vamos a empezar acá abajo. Va a ser el patrón que vamos a seguir, va a ser el mismo. Pero de repente vamos a cambiar lo que es acá las posiciones, ¿no? Hay dos formas de hacer esto, ¿ya? Uno, puedes hacer un puente en el quinto traste y tocas lo mismo. Otro, puedes presionar con los tres dedos, pero es en el quinto traste los tres. Primera, segunda y lo que es tercera. Luego nos vamos al séptimo traste, también igual puente o también así independientemente. El último sí varía, ¿no? Traste 9 y traste 8. La tercera cuerda, entonces y así concluiría estos pequeños acordes que he preparado para ustedes. De repente, si el video o los videos que publico les están ayudando, ya saben, nos pueden apoyar. Acá les dejo un código QR o también mi número de Yape. Nos pueden de repente colaborar por ahí voluntariamente. También de repente, si quieres llevar un curso así ordenado, ¿no? Desde lo que es básico, afinación, notas, postura, digitación, todo lo que es así de canto, podríamos decir, nos puedes escribir. Tenemos material preparado. Los cursos lo llevamos virtualmente. Esto es a nivel nacional. De eso lo trabajamos ya hace 3 años, ¿no? Así que es un trabajo garantizado. Ahora otro, de repente presencialmente nos están buscando. Estamos acá por Cusco, en calle Bellavista. Bueno, dejen su like a este video, suscríbanse, compártanlo. Este video lo voy a dejar por Facebook también. No se olviden, estamos vendiendo instrumentos también. Y bueno, con ustedes estuvo Emerson Zárate de Requinto Amigo.